Estimados alumnos, en materias anteriores o en el libro de texto ya hemos estudiado cómo calcular el costo de capital promedio ponderado de una empresa o el WACC. Hemos visto que es el costo ponderado de las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Ahora para su proyecto van a calcular el costo de capital promedio ponderado de la empresa con la que están trabajando o la empresa que va a realizar el proyecto, que está evaluando la realización del proyecto. ¿Cómo estudiamos para calcular este WACC o costo de capital promedio ponderado? Consideramos la información de una empresa pública. El costo de la deuda lo obtenemos a partir de los bonos que tiene la empresa o los bonos que emitió la empresa. El costo del capital común lo obtenemos a partir del precio de las acciones y de los rendimientos utilizando el modelo KPM o bien el modelo de dividendos descontados. Ahora bien, ¿qué hacemos si la empresa que está evaluando el proyecto no cotiza en bolsa? Es importante que podamos tener acceso a la información. Primero recordemos que vamos a ocupar, si la empresa no cotiza en bolsa y quiero calcular el WACC, necesitaré el costo de la deuda, el peso de la deuda, el costo del capital común y el peso del capital común. Algunos comentarios. El costo de la deuda, ¿cómo lo puedo obtener? Si reviso con la tesorería de la empresa qué tipo de deuda tiene la empresa y la tasa que está pagando de interés, puedo calcular el costo ponderado de la deuda. Por ejemplo, si la empresa que está evaluando el proyecto tiene una deuda de 1 millón de pesos a una tasa del 5%, y es la única deuda, ese 5% sería el costo de la deuda. La recomendación aquí es que sea una tasa o un costo de la deuda reciente. Si por ejemplo mi empresa tiene 6 años ya con la deuda y la tasa que tengo es la tasa de hace 6 años, pues te recomiendo calcular una tasa más actualizada para tener un costo de la deuda más real o más actualizado. ¿Qué puedo hacer si yo no tengo acceso a la información de la deuda que tiene la empresa que evalúa el proyecto y tampoco al costo? Hay un autor, Damodaran, que es muy generoso con su conocimiento y ha desarrollado también algunas alternativas para cuando se calcula el costo de la deuda de una empresa privada. Él nos recomienda hacer un cálculo del costo sintético de la deuda. ¿Qué quiere decir? Cuando una empresa pública emite bonos, hay unas empresas que son las empresas calificadoras que le dan una calificación crediticia a esa emisión y a esa empresa. Una forma de hacer una similitud es calcular la razón de cobertura de intereses o Interest Coverage Ratio, que es la utilidad de operación entre el gasto por interés. Con el resultado que obtengamos aquí, hacemos una similitud y vemos en qué tipo de calificación quedaría la empresa que está evaluando el proyecto. Por ejemplo, si la empresa que está evaluando el proyecto es, no sé, Vargas Asociados, por ejemplo, pues qué razón de cobertura de intereses tiene Vargas Asociados, y busco aquí si tiene un 3.99 o un 3.5%, que está entre 3.5 y 3.99, pues aquí tendría una calificación de BA1 o W más o W plus. Ok, ya que tenemos la calificación de la deuda de acuerdo a la deuda de nuestra empresa, podemos calcular el sintético de la deuda. ¿Qué nos dice Damodaran? Lo que nos comenta es que la teoría dice que ninguna empresa, por ejemplo en México, se podría financiar o se debería financiar a una tasa menor que la tasa que se financia el país. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la tasa libre de riesgo de México
la tasa libre de riesgo de México, utilizamos, en este caso podemos usar los CETES a 91 días, que es una tasa reciente. Hay diferentes posturas sobre cuál tasa utilizar para la tasa libre de riesgo, pero para fines prácticos, utilizar una tasa actualizada reciente, podemos usar esta tasa de CETES 91 días. La tasa de default del país o el country default spread, dependiendo del riesgo país, hay un spread o hay una posibilidad o un riesgo de que el país no cumpla con el pago de los bonos o de los CETES. Cada país tiene un porcentaje. Aquí viene cómo calcular este porcentaje. Aquí ya se les estoy poniendo. En el caso para México podemos considerar este 1.35%. Y por ejemplo aquí ponemos o seleccionamos el spread de acuerdo a la calificación que ya calculamos en base a la razón de cobertura de interés. Por ejemplo, dijimos aquí que sería 3.5 a 3.99, pues sería aquí, usamos esto, 3.5 sería un 3.25 de spread. Y este sería mi costo sintético de la deuda. Podemos utilizar este costo de la deuda o el costo de la deuda que calculen para fines prácticos y para si no tienen acceso a la información. Ahora bien, ¿cómo calcular el costo del capital común? Aquí lo que podemos hacer es usar, ya sabemos que es el modelo KPM, que tenemos el costo de capital común es igual a la tasa libre de riesgo más la beta, que multiplica al premio por riesgo, que es el rendimiento del mercado, menos la tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo, ya comentamos que era 91 días, que podemos revisar la página de Banxico. El rendimiento de mercado, podemos utilizar el rendimiento que ha tenido el IPC en los últimos 20 años para calcular un promedio que puedan ver en la página de Yahoo Finanzas. Podemos ver los datos históricos del IPC para la beta. ¿Cómo calculo la beta? Por ejemplo, si voy a evaluar un pequeño, o la empresa es un pequeño supermercado que está evaluando un proyecto, ¿cómo calculo la beta de la empresa? Si la empresa no cotiza en bolsa, puedo buscar la beta de la industria, similar a la industria en la que está la empresa que está evaluando el proyecto. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver cómo, en la página de Banxico, cómo puedo ver las tasas de CETES. También aquí vemos finanzas para buscar el IPC. Buscamos IPC y me da los datos históricos. Aquí se los puedo pedir mensuales, por ejemplo, y desde cualquier fecha, y me los da, y ya con esto calculamos el rendimiento. Y para calcular la beta de la industria, me voy a la Bolsa Mexicana de Valores, lo pido en español, vengo la información de empresas listadas, información de emisoras, y aquí ya voy buscando o voy haciendo más estrecha mi búsqueda. Por ejemplo, busco sector industrial, perdón, no dijimos que era, sino que era un supermercado de productos de consumo frecuente. Busco venta de productos de consumo frecuente. Busco venta de productos de consumo frecuente, supermercados e hipermercados. Y ya con esto puedo tener la información de las empresas que conforman esta industria. Puedo calcular la beta de cada una de ellas en la página de la biblioteca digital, en la base de datos Infocer Web. Pueden entrar dentro de Plus, dentro de emisoras, y pueden ver la beta de cada una de estas empresas para que puedan calcular una beta de la industria. Si regresamos al ejemplo, ya que calculan la beta de la industria, el rendimiento del mercado, la tasa libre de riesgo, pues ya pueden aplicar lo que es la fórmula o la ecuación del KPM. Con esto calcular el costo del capital común. Ya que calcularon el costo de capital común, entonces ya pueden calcular el costo de capital promedio ponderado de la empresa. Recuerden que la deuda tiene un beneficio
fiscal, por eso se multiplica el costo de la deuda, la tasa que obtuvimos aquí, por ejemplo, es 9.47 por 1 menos t. En el caso de México, la tasa de impuestos es del 30%, sería 1 menos 0.30. Aquí es necesario que la empresa esté generando utilidades o tenga utilidades fiscal para poder contar con esta deducibilidad. Si la empresa tiene pérdidas, pues no vamos a poder hacer deducible el pago de los intereses, entonces no contaríamos con este beneficio. Solamente revisen esa parte. Ya que tienen esto, pueden calcular ya el costo de capital promedio ponderado. Si el proyecto que están evaluando tiene un riesgo similar al de la empresa, por ejemplo, si la empresa es un supermercado y está evaluando abrir un pequeño súper en otra colonia o una cuestión así, es el mismo riesgo, podrían utilizar esta tasa como la tasa de rendimiento mínima aceptada o incluir una prima si el riesgo es mayor que el riesgo actual de la empresa. Son algunos comentarios generales, quizá ya los conocen, pero creo que les pueden ser de utilidad para calcular el costo de capital promedio ponderado de la empresa. Saludos.